Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Les deseamos feliz inicio de semana. Como siempre, comenzamos en Noticia con 3 titulares sobre los que profundizamos a lo largo del programa. Aquí están con estos titulares. En Noticia Chile, al mejor estilo del Ku Klux Klan. Un grupo de civiles armados atacó la víspera a una comunidad mapuche que protestaba contra el gobierno de Piñera en la Araucanía. La desmedida violencia se registró horas después de la visita del recién nombrado ministro de Interior, a quien este lunes precisamente se acusa de violencia racista. Analizamos estos hechos. En Noticia Bolivia, las más importantes vías nacionales están bloqueadas. Se trata de una nueva acción de la Central Obrera Nacional con organizaciones de mineros como protagonistas. Desafían al gobierno de facto para exigir elecciones generales sin que sean postergadas. Tenemos la información, tenemos el análisis en Noticia. Y en Noticia España, en titulares, medios ibéricos señalan que el rey emérito ya abandonó el país con destino desconocido. Juan Carlos I huye cercado por la justicia por los escándalos sobre sus millonarios ingresos ilegales. ¿Qué significa esto para la monarquía, para el gobierno y la clase política que lo ha sustentado durante 40 años? Lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Chile. Presentan la primera acción legal contra el ministro de Interior, Víctor Pérez, por promover violencia racista ante momentos de terror que se vivieron en la Araucanía cuando una turba enardecida de civiles, en complicidad con carabineros, atacó a comuneros mapuche. Hay múltiples reacciones este lunes. De inmediato vamos a conversar de ello con Paola Draghi, nuestra corresponsal desde Santiago. Paola, muy buenas noches. Precisamente a esta hora hay además, producto de la preocupación, debate en la Cámara Alta. Quiero preguntarte qué pasa allí. ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto saludarte. Pues bien lo dice, ha sido un lunes de muchísimas reacciones, tanto en el mundo civil, cultural, de distintas organizaciones chilenas como tal, pero también de organizaciones mapuches que se movilizaron no solo en Santiago, sino también en la región del Gualmapu. Hay imágenes desde Arica, en la frontera con Perú, hasta en Puerto Saavedra, al final de Chile, muy, muy lejos de acá, de Santiago y más aún de Caracas. Reacciones que van desde ese mundo civil hasta las legales. La organización Defensoría Popular presentó un amparo hoy en la mañana para que sea el ministro del Interior, Víctor Pérez, vinculado además a la dictadura de Augusto Pinochet, quien informe qué fue realmente lo que sucedió y por qué Carabineros no detuvo a esta turba de civiles, sino por el contrario hay imágenes donde se le ve a varios de los uniformados estando ahí sin hacer nada, viendo el tremendo descontrol de estos ataques que se hicieron en contra de las municipalidades que estaban tomadas por comuneros mapuche, pero que los mismos alcaldes le dijeron al ministro del Interior no iban a desalojarlas de forma violenta. Cuestión que sí se atrevieron a hacer estos civiles. El senador Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, justamente acaba de informar hace muy pocos momentos que ha oficiado al Ministerio del Interior, ha oficiado al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que tomen cartas en el asunto. ¿Y por qué, Tatiana? Porque lo que se vio este fin de semana son actos claramente racistas. Lo ha dicho el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Periodistas, el Colegio de Médicos, el Colegio de Antropólogos. Hay un rechazo transversal en la cultura chilena, por decirlo, dentro de las estructuras del Estado frente a lo que vimos. Se quemó un rehue, una centro ceremonial que estaba ubicado en la Plaza de Victoria y se celebró frente a este hecho. Estas turbas que iban moviéndose en las distintas municipalidades que estaban tomadas, además agredieron fuertemente a quienes estaban dentro de las municipalidades, pero ninguno de los que cometen estos actos de detenciones, entre comillas, civiles, fue detenido, a pesar de que las imágenes son clarísimas frente a los incendios, las agresiones. Todos los detenidos, 48, son mapuches, los que estaban dentro de las municipalidades en estas tomas, como una forma de presionar al Estado de Chile para volver a tomar el diálogo respecto de la situación de los comuneros en huelga de hambre.
Paola, aquí dos cosas para preguntarte, importante además en la claridad de este panorama. La situación de los mapuche que se encontraban allí, veíamos las imágenes de muchos de ellos muy heridos, incluso había niños también y familias enteras en este lugar. Así es, Tatiana. De hecho, eso demuestra una vez más el desconocimiento que el Estado de Chile tiene respecto de la cultura del pueblo mapuche. Las comunidades, las familias mapuches siempre están juntas, siempre las mujeres están con sus hijos, si van a hacer un trámite, si van a una manifestación o si van a una toma. Esto ha sido tomado, valga la redundancia, por el Estado de Chile como una forma además de amedrentar a estas mujeres que estaban con hijos, tratando probablemente, como ya se hizo en años anteriores, de hacer acciones legales contra ellas para quitarles a los niños, porque dentro de las municipalidades efectivamente había niños. Ahora, varias de estas municipalidades durante todas las semanas, desde el lunes, cuando comenzaron estas tomas, por ejemplo en la municipalidad de Coyipulli, uno podía mirar transmisiones que hacían los mismos mapuches en sus perfiles de Facebook dentro de las municipalidades. Estando ahí en unas tomas, la verdad es que todo lo que se difundió eran bastante tranquilas dentro de lo que puede ser una toma de un edificio público, ciertamente, pero hacer un desalojo ilegal de civiles que fueron en turbas, hacer linchamiento de estas personas y que todas esas personas, Tatiana, que hicieron los linchamientos no fueron detenidas, pero además estaban actuando en toque de queda. Hemos visto detenciones aquí en toques de quedas por gente que sale a comprar el pan, por ejemplo. Sin embargo, en este caso no operaron. Por eso está siendo importante y fundamental estas acciones que buscan esclarecer cuáles fueron las órdenes de las autoridades locales en el territorio frente al actuar de Carabineros. Y por último, Paola, este lunes a propósito de las múltiples reacciones hay una concreta y es una demanda de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos directamente en contra del recién nombrado ministro del Interior por violencia racista. Quiero preguntarte también de ello. Así es, la ONG Defensoría Popular pone este amparo en contra de Víctor Pérez, el ministro del Interior. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la visita del ministro del Interior, recién asumido en este último cambio de gabinete del presidente Piñera, a la Araucanía el viernes, ¿verdad? Esto hay que recordar que el viernes era la cuenta pública del presidente, así es que la noticia estaba dividida entre esta visita repentina del ministro del Interior a la zona del Gualmapu y la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Entonces pasó bastante colado, por decirlo coloquialmente, esta visita del ministro que fue rechazada por las comunidades. ¿Qué fue lo que pasó en esa visita? Tampoco está muy claro. Hubo reuniones con los alcaldes quienes les dijeron que no iban a desalojar, pero también reuniones con algunas otras organizaciones civiles no confirmadas. Sin embargo, a través de la cuenta de Twitter de una de estas organizaciones de agricultores de la zona, llamada APRA, ese viernes 31 de julio durante la tarde-noche, emiten 2 twitters en los cuales se anuncia que en las próximas horas iba a haber un desalojo. Esta es una evidencia concreta de una organización que habría participado, porque además se conocen los audios de una de sus voceras, de una de sus líderes, haciendo un llamado concreto a llevar palos, a movilizarse hacia, en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Victoria, hacia la Plaza de Victoria para recuperar las municipalidades, ya que la policía no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Esa era un poco la consigna bajo la cual se habría orquestado este ataque de civiles que sin duda lo que está haciendo es enfrentando a chilenos contra mapuches ya de forma evidente, pero además, como han dicho uno de los abogados de la Defensoría Popular, es enfrentar a pobres, contra un Estado que además se lava las manos frente a las demandas de un pueblo como el pueblo mapuche que lleva 500 años exigiendo justicia. Como bien dices al inicio de nuestra conversación, es parte del desconocimiento desde este lado del mundo occidental de cómo es la cosmovisión del pueblo mapuche por todo ello. Gracias, Paola, gracias por entregarnos esos detalles. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos a profundizar en esta situación con Giovanna Tavilo, ella es vocera del Machi Celestino Córdoba, quien se encuentra en huelga de hambre. Actualmente nos acompaña desde el Lautaro del Demuco, en la Araucanía. Giovanna, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Giovanna, quiero confirmar que usted me escucha y que nosotros la escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo los escucho perfecto.
Gracias, ya también nosotros. Giovanna, toda esta situación que no tiene otro nombre como la han calificado distintas organizaciones sociales de violencia racista vistas este fin de semana, tienen además como telón de fondo que las comunidades mapuche estaban exigiendo al gobierno un diálogo para que se levante la huelga de hambre de líderes mapuche como por ejemplo el Machi Celestino Córdoba. Así que primero quiero preguntarle sobre este tipo de situaciones para luego pasar a la situación específica del Machi. ¿Alguna vez recuerda usted en tiempos cercanos una situación como la vista este fin de semana? Para nada. Yo por lo menos no recuerdo haber sentido y sufrido lo que se sufrió este fin de semana. La violencia que se ejerció sobre nuestra gente, los golpes que recibieron, e incluso esto que queda de manifiesto, esta forma de querer lavarse las manos del gobierno para no resolver algo y tratar de crear un clima de tensión, un clima de casi guerra civil. Eso es lo que están pensando hoy día de ellos. Pero nosotros, de verdad, creemos que este gobierno ha sido inoperante, que ha hecho las cosas, ha sido incapaz de resolver un tema que es tan importante para nosotros. Y esta violencia que se ejerce desde el latifundio, acá los latifundistas, los terratenientes, los dueños de los fondos, los dueños de los forestales, se coludieron con los camioneros, se coludieron con la ultraderecha y atacaron a nuestra gente. Curacautín es un pueblo muy pequeño, pero que tiene mucha gente, y ese día era solamente gente que había llegado ellos de afuera a desalojar los municipios, el municipio de Victoria, el municipio de Traiguén, el municipio de Curacautín. Sí. Entonces, Giovanna, ¿cómo entender, además permítame preguntarle, cómo entender que los indígenas mapuche que se encontraban allí en estas dos municipalidades son quienes son agredidos, pero resulta que son los detenidos, no quienes los agredieron? Es que eso nos dice a nosotros que están coludidos, porque aquí los poderes fácticos en este país están coludidos, que Carabineros está coludido con ellos, porque Carabineros sabía perfectamente lo que iban a hacer, porque ellos los llamaron por teléfono y les pidieron autorización para ingresar a las municipalidades. Hay audios que se están divulgando y que aparece eso, entonces aquí hay una colusión, definitivamente. O sea, nosotros también, los familiares de nuestros políticos estaban en una ocupación pacífica, no había hecho ningún destrozo ni nada por el estilo. Solamente estaban solicitando que los alcaldes, en la asociación de alcaldes, ellos ver cómo podíamos acercarnos. Pero además es una medida de presión, porque la gente ya está desesperada. Imagínate, hoy día son 92 días de huelga de hambre. Cuando estás viendo de tu gente, que tu familia se está muriendo de hambre y que no fue su opción, sino la opción de hacer una huelga de hambre es la última opción, sería un precio para poder defender sus derechos. Nada más. Eso es lo que hay de fondo. Vamos, de hecho, Giovanna, a recordar específicamente cómo se dio esa situación y volvemos con usted. Acompáñenos, por favor. Abogados de la ONG Defensoría Popular introdujeron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y el jefe de zona de la Defensa Nacional, Luis Sepúlveda, por los hechos violentos registrados en la Araucanía. Aunque rige el toque de queda en la región, Carabineros escoltó decenas de civiles armados, con bates, palos y piedras que se disponía a desalojar de forma violenta a dirigentes y familiares de presos políticos mapuche que tomaron las municipalidades de La Victoria y Curacautín como forma de presión por la libertad de los comuneros que mantienen más de 80 días en huelga de hambre. Son 5 a 6 comunidades que se tienen, municipalidades que tienen tomado, pero es por una causa legítima, es por el derecho de la libertad de nuestros presos políticos mapuche. Es lo que queremos nosotros denunciar y espero que también el gobierno y cada alcalde de diferentes comunas que hoy ordenaron este desalojo se hagan responsables de lo que han causado con nuestros pueblos. Organizaciones sociales y defensoras de los derechos mapuche condenaron el accionar racista de los ciudadanos
en complicidad de las autoridades. También denuncian la represión policial a manifestaciones pacíficas que se han desarrollado en apoyo al pueblo mapuche posterior a los hechos. 1. Primer punto, condenamos los actos de violencia y racismo realizados por particulares. Es inaceptable que grupos particulares hagan uso de la fuerza y realicen actos de desalojo. 2. Nuestra constitución política impone al Estado el deber de reconocer a los grupos en que se organiza y estructura la sociedad, indicando que no podrá haber ningún grupo privilegiado. 3. En el derecho internacional, la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley y la no discriminación, constituyen principios básicos y generales de los derechos humanos. Responsabilizan al gobierno y en particular al recién nombrado ministro del Interior. La violenta agresión se produjo horas después de la visita de Víctor Pérez a la Araucanía. La coalición de organizaciones de derechos humanos Chile Digno señaló en un comunicado que la orientación de extrema derecha que adopta el presidente Sebastián Piñera, en línea con la violación de derechos humanos, llega a niveles inaceptables con el nombramiento de Víctor Pérez, defensor del centro clandestino de tortura Colonia Dignidad y reivindicador de militantes de Patria y Libertad que cometieron atentados contra el gobierno constitucional de Salvador Allende. En su toma de posesión el 28 de julio, el ministro advirtió que tendría una especial preocupación por la Araucanía. Llamó a los residentes a combatir la violencia y a los alcaldes a pedir el desalojo de los grupos supuestamente financiados. Existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística. Asegura que no hay presos políticos. Que en Chile no hay presos políticos. Presos políticos entendemos todos aquellos que por sus ideas están presos. Aquí las personas que están privadas de libertad están privadas por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno. La visita de Pérez a la Araucanía trae el recuerdo para las organizaciones sociales, la visita del exministro del Interior Andrés Chadwick en 2018, anunciando mano dura y un comando jungla en el aeropuerto de la Araucanía, que culminó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Sin duda es importante recordar, teníamos los hechos de este momento y los miramos de años atrás. Giovanna, ¿existe algún hecho que les permita a ustedes señalar, denunciar que la visita del recién nombrado ministro de Interior tenía como objetivo esta acción de estos grupos civiles armados para agredir a la población mapuche? Yo creo que de una u otra forma el gobierno le ha dado luz verde a estos grupos paramilitares de ultraderecha acá en el territorio mapuche, en Guatemala. Lamentablemente, el ministro del Interior, cuando vino a la Araucanía, se reunió con ellos, se reunió con esos grupos civiles. Entonces, se reunió con los alcaldes que estaban viviendo cómo poder ver y solucionar el tema que estaba hoy día aconteciendo en sus municipalidades. Entonces eso nosotros nos dice que algo pasó ahí, porque no es casualidad de que hayan hecho internado a su gente y ahí con palos y dispuestos a pelear, incluso en algún momento eran dispuestos a matar. Entonces eso es lo que nosotros nos da la... nos deja ver, entrever que aquí hay algo más. Aquí el gobierno está tratando de lavar las manos en un conflicto que tiene con el pueblo mapuche de todo el tiempo, de toda la vida, desde que el territorio de Guatemala fue invadido, desde que se creó el Estado de Chile. Aquí tenemos un conflicto territorial, porque el pueblo de la nación mapuche existe, está y nunca ha dejado de existir. Por lo tanto, el Estado de Chile hoy día se quiere lavar las manos, se está sacando de cierta forma la responsabilidad, dejándosela en manos de personas comunes y corrientes que no son tan comunes y corrientes, pero que sí son los que tienen la directa relación con ellos. Y ese es el tema. Aquí no es que el Estado no sepa lo que está pasando. ¿Sabe lo que está pasando? La luz verde se pone carabineros, porque el día de la policía, la militarización del territorio, cuida
los predios forestales. La carretera, cuando van los camiones forestales, van acompañados de un furgón de carabineros. O sea, la plata de todos los chilenos va siendo la guardia privada de las forestales y de los empresarios en este territorio. Sí. En todo este contexto, como le decía a nuestra audiencia y a usted al inicio de nuestra conversación, Giovanna, tiene como telón de fondo en esta coyuntura particular la huelga de hambre de más de 30 líderes mapuche, entre uno de ellos el Machi Celestino Córdoba. Quiero preguntarle sobre su estado de salud. Hoy se hizo público precisamente un parte de estado médico. Quiero conocer por parte de usted cuál es la situación. Mira, hoy día existen 27 presos políticos en huelga de hambre, de los cuales 11 están en el penal de León, 8 están cumpliendo 92 días en el penal de Angol, 7 en el penal de Temuco y además el Celestino Córdoba está en el hospital intercultural de Imperial. Nosotros sabemos que el Machi no va a dar mucho tiempo. Nosotros creemos y sabemos que él dijo que iba hasta las últimas consecuencias, que él estaba dispuesto a dar la vida si era necesario, y que solo le pedía a su pueblo que siguieran luchando por reivindicar sus derechos. Hoy día para nosotros el ver que el Machi cada día se va parando, que cada día es un día menos de vida, que cada día está con el corazón que está latiendo 42 pulsaciones por minuto. 42 es muy poco, pero cuando se sienta es 80. Y eso genera, y en cualquier momento puede generar un infarto cardíaco que se lo va a llevar. Y porque en una persona normal que le pasa esa situación, lo ven y le ponen marca paso urgente. Entonces imagínate cómo está de crítica su situación de salud, la úlcera gástrica que tiene, los dolores de estómago, los dolores articulares, el riñón que está funcionando mal porque ya está teniendo retención de líquido importante. O sea, él está muy mal físicamente, pero tiene un cerebro intelectualmente, tú puedes conversar con él y tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces, para nosotros es muy doloroso verlo así, pero también estamos claros que aquí hubo un mandamiento espiritual. Él no se puso en huelga de hambre porque... Giovanna, pero en estas últimas consecuencias, en este panorama tan complejo de la salud del Machi Celestino Córdoba, y al ver cómo el nuevo gabinete del presidente Piñera se ha ido al extremo de la extrema derecha, la posibilidad de diálogo y que haya equilibrio en la justicia para que sea atendido como sí son atendidos otros internos en Chile, eso está pues bastante lejano. Sí, hay a través del el Servicio de Salud de la Araucanía Sur interpuso un recurso para la alimentación forzosa. Ellos tienen la utilización de los tribunales para hacerlo. La diferencia está en que el Machi, cuando en la huelga de hambre pasada, hace 2 años atrás, él estuvo muy mal. Cuando le pusieron suero, el Machi inmediatamente comenzó con vómitos y con indigestión. Le generó un shock porque lo amarraron, estando consciente, lo amarraron y le intentaron poner el suero del cual su cuerpo rechazó. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esa situación? Yo se lo dije en su cara al ministro de Justicia. Usted lo hace y lo más probable es que lo maten de un viaje. Pero asuman las consecuencias de lo que significa que se muera un líder espiritual mapuche, del pueblo mapuche, en una cárcel. Ese es el tema. Si ustedes no quieren, el Machi no está pidiendo que le den la libertad, el Machi solamente está pidiendo en su petitorio el poder volver a su regla por 6 meses, por un tiempo acotado. O sea, ni siquiera es quiero la libertad y irme para siempre. No, es más, incluso le digo, si usted quiere ponerme una tobillera eléctrica, yo la acepto. Pero mi mandato espiritual me dice que hoy día yo tengo que estar en mi ruego. El ruego es el sitio ceremonial del Machi. Es el lugar donde él hizo su compromiso espiritual. Es el lugar donde está su familia, está su comunidad. Es donde necesita poner en equilibrio el sector y la zona, porque hoy día hay un desequilibrio de más de 7 años. ¿Por qué el Machi no está? Muchísimas gracias, Giovanna, por sus reflexiones. Esta es la compleja situación de la comunidad mapuche en Chile. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias. Muchas gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, las más importantes vías nacionales están bloqueadas. Se trata de una nueva acción de la Central Obrera Nacional con organizaciones de mineros como protagonistas. Desafían así al gobierno de facto para exigir elecciones generales que no se sigan aplazando. Tenemos información y análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, diversos sectores opositores al gobierno de facto de Yanine Áñez, liderados por la Central Obrera Boliviana, realizan cortes de ruta, esto se da en todo el país, y otras acciones en protesta contra la postergación de las elecciones generales, proceso electoral que ya ha sido reprogramado en 3 oportunidades. Autoridades oficiales reportaron este lunes la presencia de cortes de ruta en al menos 5 de las 9 regiones del país, con la finalidad de manifestar su desacuerdo con la nueva reprogramación del proceso comicial, que fue diferido del 6 de septiembre al 18 de octubre. Decisión que ha sido frontalmente rechazada por la dirigencia opositora, quienes denuncian que el gobierno de facto realiza estas maniobras judiciales con el objetivo de reprimir y desarticular a sus oponentes políticos, quienes han denunciado un recrudecimiento de la represión y persecución política. En este sentido, el expresidente y líder opositor Evo Morales expresó a través de las redes sociales: denunciamos a la comunidad internacional que gobierno de facto inició persecución política contra secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, COP, Juan Carlos Guarachi, y jefa de bancada de diputado MAS y PSP, Betty Yaníquez. Defenderemos derechos sindicales y políticos. La postergación se realiza en un contexto de crecimiento exponencial de los casos y muertes ocasionadas por la COVID-19, que han aumentado en al menos 6 veces después de que el gobierno levantara las restricciones y medidas de aislamiento el pasado 1 de junio. Crisis sanitaria que habría colapsado el sistema hospitalario y funerario en departamentos como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. En esta línea, el candidato presidencial Luis Arce criticó la gestión de Yanine Áñez, que acusó de mantener al país bajo precarias condiciones de vida. Asimismo, afirmó que las clínicas y hospitales están colapsados. Las especulaciones de los precios de los medicamentos están acabando con la economía de las familias. El gobierno de facto no hace nada por salvar la vida de las y los bolivianos. El pueblo está abandonado. El gobierno de facto ha encarcelado, inhabilitado e imputado sistemáticamente a dirigentes y militantes del movimiento al socialismo, formación que lidera todas las encuestas publicadas en lo que va de año. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Luis Arce contaba para principios de julio con una intención de voto cercana a los 42 puntos porcentuales, al menos 15 puntos más que Carlos Mesa, su más cercano competidor. ¿Cuál es la situación esta noche en el país? Este balance nos lo ofrece Freddy Morales desde La Paz. Hola Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, saludos desde la ciudad de La Paz. La Central Obrera Boliviana y el llamado Pacto de Unidad, que reúne a organizaciones sociales que están reclamando que se respete el 6 de septiembre como fecha de las elecciones nacionales, han informado esta noche que hay 75 puntos de bloqueo a nivel nacional. 75 puntos de bloqueo a nivel nacional en 5 de los 9 departamentos. Debemos señalar que estos departamentos son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, los que tienen 75 puntos de bloqueo.
Quedan 4 departamentos donde las organizaciones, los sindicatos campesinos han anunciado que en las próximas horas realizarán asamblea para organizar el bloqueo de carreteras. Además, se han realizado bloqueos en las ciudades de El Alto, de Cochabamba y también en la ciudad de Oruro. Esta jornada fue Oruro la ciudad más importante a cuanto el número de bloqueos de calles y avenidas en el área urbana. Además, se ha instalado un piquete de huelga de hambre de jóvenes del departamento de La Paz, autoconvocados, así se denominan, frente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. En la jornada se han registrado por lo menos, o hasta lo que se sabe al momento, se han registrado 2 puntos donde la policía actuó con gases lacrimógenos para dispersar los bloqueos. Uno fue en la salida de Oruro hacia Potosí, en la carretera que une a ambos departamentos y a ambas capitales, donde la policía actuó con gases lacrimógenos. Y durante la tarde, en el retén de la autopista que une a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se cobra el peaje. También allí la policía actuó con gases lacrimógenos para dispersar a quienes realizaban el bloqueo. Persisten bloqueos, sin embargo, en la ciudad del Alto, sobre todo cerca de la zona distribuidora de carburantes y de gas licuado de petróleo a ambas ciudades, a las ciudades de La Paz y a la ciudad del Alto. Esta es la situación al momento sobre este primer día de movilización instruido por la Central Obrera Boliviana para reclamar que las elecciones nacionales se mantengan como está determinado por ley para el 6 de septiembre próximo. Recordemos que el Tribunal Electoral, bajo presión de los sectores de derecha de este país, ha señalado como nueva fecha, la 4ª fecha en 3 meses, al 18 de octubre. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha respondido el Tribunal Supremo Electoral? Con una resolución por la que se ratifica el cronograma electoral modificado para que las elecciones se realicen el 18 de octubre. Es decir, no ha dado un paso atrás y más bien avanza en la definición de esta fecha rechazada por amplios sectores del país para que las elecciones sean postergadas por 4ª vez. Y el gobierno de facto ha señalado, Tatiana, que esta movilización es un fracaso y que los bloqueos, sobre todo de carreteras, está impidiendo que tanto medicinas como los tubos de oxígeno puedan trasladarse de una ciudad a otra. ¿Cuál es la realidad que hemos verificado en el último mes y semanas? En el último mes que no hay las medicinas básicas, no hay acitromicina, no hay ivermectina, tampoco hay aspirinas, entre otros, en las farmacias de las ciudades de La Paz y El Alto. Y también hemos verificado que el oxígeno es muy escaso y cuando se lo consigue es a precios prohibitivos. Es la situación en Bolivia a este momento, Tatiana. Ese es el panorama muy completo a esta hora de la noche. Freddy, gracias como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a conversar vía telefónica sobre este escenario de protestas, movilizaciones nacionales con Andrés Castillo, joven universitario autoconvocado en el departamento de La Paz. Precisamente nos acompaña desde la capital política del país vía telefónica. Andrés, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Acá con un poco de frío y un poco cansado, por el tema de la medida de presión. Primero, preguntarles ustedes por qué toman la decisión de sumarse a esta convocatoria que hacen distintas organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana del país. Claro, muy importante. El día martes anterior se determinaron medidas de presión, bloqueos de camino, etcétera. Nosotros decidimos autoconvocarnos como jóvenes universitarios, colegiales, más que todo jóvenes de pie, que nos hemos dado cita en el Tribunal Supremo Electoral, acatando más que todo y apoyando a nuestro pueblo, porque los movimientos sociales, el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana representan y encarnan más que todo al sector obrero y campesino. Entonces nosotros, teniendo la conciencia social de apoyar a nuestro pueblo y específicamente con un petitorio justo y legítimo, pues nos hemos dado cita y más que todo a accionar y materializar estas medidas de presión, porque es bastante lo que estamos viviendo en Bolivia, El prorroguismo del gobierno de Áñez, de facto, hay que señalarlo y hay que especificarlo bien, está haciendo mucho daño a nuestro
país, en nuestra sociedad. ¿Desde hace cuánto ustedes están allí y qué es lo que piensan con respecto a ello? Bien, usted lo dice, frías noches en La Paz, están a las afueras, al frente del Tribunal Supremo Electoral, con un gobierno de facto que de manera permanente amenaza cualquier tipo de protesta social. Bueno, nosotros específicamente estamos en pie de lucha respecto a este tema porque no es solo el tema ¿no? Sino tenemos el tema de la cuestión, digamos, de la convocatoria, como lo iba mencionando anteriormente, se ha ido postergando 4 veces consecutivas en un año. Y es un tema netamente que se está arrastrando desde el año pasado, cuando han materializado el golpe de Estado al expresidente Evo Morales, y pues desde ese entonces ha enraizado un conflicto social intenso hasta el momento de la pandemia, ¿no? Entonces nosotros somos conscientes como jóvenes autoconvocados y los demás compañeros también que se están sumando a las medidas de presión, que la solución a este problema de la pandemia, a este problema laboral y recientemente de educación, pues es un nuevo gobierno constitucionalmente electo. ¿Por qué? Porque el gobierno actual transitorio, yo les puedo decir, entre comillas, ha dejado en claro que no va a hacer nada respecto al tema de la educación, economía, en los temas laborales, peor salud. Han tenido mucho tiempo, ya va a ser casi un año de gestión, de transición, y netamente, digamos, sus números son negros en realidad, ¿no? Hay muchos muertos, uno, por un masacres en Sencata, en Sacaba, y en la ciudad de La Paz también, en Chasquipampa, y por el tema de la inacción y la incapacidad del gobierno en el tema de políticas sanitarias, ¿no? Entonces, nosotros estamos no solo por el tema de las elecciones, sino por el tema netamente que queremos soluciones concretas y no queremos más que nuestro pueblo vaya muriendo. Una situación muy... Sí, es un panorama muy complejo después del golpe de Estado del presidente Evo Morales. A propósito de hechos políticos, el gobierno de facto ante cualquier movilización acusa al movimiento al socialismo, al MAS. En esta oportunidad, pues no ha sido distinto. ¿Cuál es la respuesta de ustedes como jóvenes autoconvocados? Exactamente, sí, nosotros somos jóvenes autoconvocados. Mi persona es miembro del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, nosotros no tenemos ningún tinte político, tampoco somos militantes del MAS. Hay mucha gente que está descontenta en realidad en las calles. Hoy en la mañana, en la tarde nos hacen conocer su descontento y su apoyo mediante bocinazos, nos aplauden, nos alientan más que todo, ¿no? Porque nosotros hemos tomado esta determinación porque somos jóvenes y en el tema de la pandemia, obviamente, nuestros padres, tíos, abuelos, pues también deberían haber tomado esta decisión, pero nosotros por el resguardo, honestamente, y la conciencia social que tenemos, pues hemos decidido nosotros salir, nosotros nos hemos dado cuenta que es nuestro turno salir en lucha. Como ustedes pueden escuchar, nos están apoyando con bocinadas y toda la cuestión moralizándonos, ¿no? El pueblo más que todo está tejiendo aquí una red de lucha contra una dictadura nefasta y netamente, ¿no?, horrorosa, que ha dejado luto, y está dejando luto con el tema de las masacres y de la represión y más que todo por la inacción, ¿no?, en temas de políticas de Estado. Sí, con una denuncia permanente de impunidad, si recordamos específicamente las masacres de pasado noviembre en Secata y en Sacaba. Andrés, me queda algo por preguntarle. Ustedes como jóvenes autoconvocados, ¿han visto este tipo de acciones en otras partes del país? Jóvenes autoconvocados, universitarios. ¿No? Hemos estado conscientes respecto a los bloqueos de caminos en la ciudad del Alto. Nuestros vecinos, ¿no?, nuestra hermana ciudad, hemos estado conscientes en la zona de Caracara también, que ha sido contundente. Hay prácticamente en todo el país hay puntos de bloqueo, hay en el Bombo también, en la carretera Oruro, en la carretera a Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, los hermanos campesinos, los hermanos mineros, el pueblo obrero y el pueblo campesino, ¿no?, se ha movilizado esta jornada netamente para hacer conocer su descontento ante un tribunal electoral que yo le comento, y también tiene que saber toda la opinión pública de todo el hemisferio sur, que está siendo manipulado y está siendo manejado al antojo del gobierno de facto, porque cada vez
vez consecutiva que está postergando las elecciones y pues netamente este tema es muy direccionado al servilismo del Ejecutivo, porque ahora mismo nosotros nos podemos dar cuenta de que todo este tema de la pandemia se ha politizado respecto, digamos, a la manipulación de los datos de la epidemiología, de los datos verdaderos, etcétera, de nuestra sociedad, obviamente, que está contagiada con COVID, pero obviamente, digamos, con la excusa de pandemia, están postergando netamente, ¿no? Cuando se tenía que haber realizado el 3 de mayo de este año, las elecciones donde no había miles, ¿no?, de contagiados, y posteriormente, ¿no?, en agosto y ahora en septiembre, lo postergan hasta octubre, hasta incluso, ¿no?, yo le comento, ha salido un estudio del Ministerio de el uso Salud, político que se le ha dado a la situación de la pandemia. Bolivia también es claro en ese sentido. Es el uso político que le está dando el gobierno de facto para aplazar una vez más las elecciones. Me queda además algo, Andrés, por preguntarle, pero sin embargo parece que ya las cartas están echadas. Serán las elecciones el próximo 18 de octubre, porque precisamente hoy el Tribunal Supremo Electoral ha entregado públicamente el calendario electoral y ha dicho que se mantienen para esa fecha, y bueno, todo con la excusa, con el manto de que es para proteger a la población por la pandemia. Claro, exactamente. Nosotros hace unos momentos atrás hemos conocido las determinaciones de sala plena de los vocales, pero miren, esto es una pulseta y esto, como le digo, como le decía anteriormente, ¿no? Eso es un juego más que todo servil al órgano ejecutivo, porque netamente, si bien, digamos, dijeron que van a determinar las elecciones el 18 de octubre, no es certero esto, porque se han abierto varias posibilidades y varios caminos para hasta incluso anular la convocatoria de estas elecciones, hasta incluso se han abierto otras alternativas y otros caminos también para que puedan impugnar la ley general de régimen electoral, para amparos constitucionales, acciones de inconstitucionalidad abstractas en el TSP. Entonces, esto está para largo, la verdad, porque parece que este gobierno de facto se quiere prorrogar y quiere ganar tiempo para lavarse la cara de la pésima gestión que está haciendo con la pandemia, y obviamente, ¿no?, digamos, del tema de las masacres, ¿no?, que es una cola de paja que tiene mucho que pisar. Muchísimas gracias, Andrés, por estas reflexiones. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, medios ibéricos señalan que el rey emérito ya abandonó el país con destino desconocido. Juan Carlos I huye cercado por la justicia por los escándalos sobre sus millonarios ingresos ilegales. ¿Qué significa esto para la monarquía, para el gobierno, para la clase política que lo sustenta? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia España, huye, aunque diga otra cosa, el rey emérito Juan Carlos I. Ante la inmunidad de la que goza y el bloqueo político para ser investigado, deja el país, pero no por eso se esconden los casos de corrupción en los que está involucrado. A través de una carta hecha pública este lunes, el rey emérito de España, Juan Carlos I, anunció a su hijo y actual monarca, Felipe VI, su decisión de radicarse en otro lugar fuera del país, ante las repercusiones que han tenido las investigaciones criminales que se siguen en su contra. Juan Carlos I expone a su hijo su meditada decisión de trasladarse a vivir fuera de España a raíz de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Además, manifestó absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de sus funciones. A través de un comunicado, el Palacio de la Zarzuela informó que Felipe VI le transmitió a su padre su sentido respeto y agradecimiento ante esta decisión y puntualizó:
la importancia histórica que representa el reinado de Juan Carlos I como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia. La decisión de Juan Carlos I se produce tras las informaciones relativas a los presuntos negocios privados del rey emérito, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del tren rápido a la Meca en Arabia Saudita. Las reacciones de líderes políticos no se hicieron esperar. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, expresó: la corrupción debe someterse a juicio y el apoyo a la monarquía, a referéndum. Permitir la huida de Juan Carlos I supondría un fraude a la democracia y a toda la ciudadanía española, y agregó la etiqueta Referéndum República Ya. La vicepresidenta primera de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra Jarque, respecto al rey emérito pronunció: tú tienes un cargo vitalicio y encima no se te puede juzgar porque tienes inmunidad total y sabes que vas a tener el cargo hasta que abdiques o te mueras, pues se genera un caldo de cultivo, por lo menos potencialmente, pues eso, que yo pueda hacer lo que quiera porque nadie me va a controlar. Pues eso tiene una tendencia a producir, en vez de inmunidad, impunidad. El pasado mes de marzo, Felipe VI renunció a la herencia de Juan Carlos I, al que retiró además la asignación pública del presupuesto de la Casa del Rey, que en los últimos años superó los 194.000 euros. Las finanzas del rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha. En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 de las obras del tren rápido a la Meca, al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Fernando Casado. Él es profesor, periodista, analista internacional español. Nos acompaña desde Quito. Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Fernando, ¿cómo evalúas la repercusión que ha tenido dentro de España este anuncio a través de un comunicado público en donde dice que el rey emérito deja el país? Hay medios de comunicación dentro del país que dicen que se exilia, pero no dicen dónde. Otros dicen que abandonó el país para proteger a la monarquía. Muy pocos dicen la realidad, que huye porque está cercado por la justicia. En posiciones más de izquierda, pues sí hemos visto una crítica importante, ¿no? Izquierda Unida incluso ha pedido ya la reactivación de la querella ante el Tribunal Supremo para que, por supuesto, pues se le quite el fuero que le protege al rey emérito y que se continúen con procesos judiciales por las investigaciones de corrupción que ya están muy avanzadas fuera de España, en Suiza, que de alguna manera son los que han impulsado que en España también se lleve a cabo esta discusión sobre la figura del ex rey español. Pero yo creo que desde la derecha también hay una posición pues bastante compleja, ¿no? Una posición que al menos es vergonzante, porque desde luego la posición del rey de irse fuera del país es de alguna manera una especie de como cuando tienes la casa sucia y metes debajo de la alfombra la suciedad, pero la suciedad sigue allí. Entonces creo que la huida, de esa manera incluso se podría calificar como cobarde, creo que es algo que a todos deja en una posición compleja y sobre todo a la derecha, que cada vez tiene menos argumentos para seguir defendiendo la monarquía española. Sí, hay un comunicado de la Moncloa, del gobierno de Pedro Sánchez, y dice lo siguiente: quiero conocer tu visión también en el marco de lo que significa para un gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos, esta declaración. El gobierno muestra su respeto a decisiones comunicadas por la Casa del Rey, reconocimiento a la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la jefatura del Estado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el PSOE fue probablemente el partido más beneficiado de la transición a la democracia que hoy en día existe en España, donde la argamasa
del status quo fue precisamente la monarquía, ¿no? La monarquía fue instaurada e impuesta por Franco y es hoy en día la representación de los intereses de que todo va a seguir igual y nada va a cambiar en profundidad y que desde luego que lo que no va a volver a España es lo que legítimamente tendría que haber hecho España una vez muerto el dictador Franco, volver al sistema democrático previo a la dictadura que era la república. Entonces yo creo que el PSOE está teniendo una posición muy institucional porque es también uno de esos partidos de la democracia, es uno de la transición y que han dado tradicionalmente un gran apoyo al rey. Esto obviamente genera una fricción en cuanto a este tema en concreto a lo interno del gobierno, pero no tiene por qué ir a más. Va a depender del PSOE llevar esta disputa de diferencias en torno a la posición republicana y promonárquica de Podemos republicana y promonárquica por parte del Partido Socialista a que trascienda a otro tipo de escenarios. Pero en principio debería de quedarse ahí, debería de quedarse en el Fernando, en la posición. Pero la postura de Pablo Iglesias es una de las más fuertes y ese es un vicepresidente en el país. Él dice esto: la huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un exjefe de Estado. Deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Esto es lo que él ha dicho. Además recalca que por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, el rey emérito debería responder por sus actos en España y ante el pueblo. Así que es una situación compleja porque estamos hablando de quien gobierna en coalición en este momento. Sin duda, Diana, pero yo creo que un gobierno de coalición muy débil, porque recordemos también que Podemos y PSOE juntos no tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, sino que necesitan de la ayuda de otras fuerzas, que por cierto son republicanas, como el Partido Nacionalista Vasco o como Esquerra Republicana, y que tienen a una derecha que continuamente trata de socavar la legitimidad débil de este gobierno. Creo que en este momento salir económica y tratar de lograr que el difícil rol que tiene el gobierno no se vaya a pique es más importante. Aunque también es cierto que desde el status quo, que están realmente bastante preocupados por la participación de Unidas Podemos en el gobierno, que es, por ejemplo, el partido responsable de que se haya hecho en esta difícil situación una serie de medidas sociales para proteger a los más vulnerables a costa de los intereses de los grandes empresarios, pues podrían utilizar este caso en concreto como una especie de caballo de Troya que genere una mayor fricción a lo interno del gobierno y que finalmente el gobierno caiga. Pero yo creo que el PSOE no va a caer en esa trampa porque también le interesa gobernar y pese a que es un partido promonárquico va a permitir que obviamente el Partido Republicano de Unidas Podemos tenga la posición tan dura que debería de tener en este momento, porque creo que es por primera vez en la historia cuando en España se puede dar una discusión seria sobre la importancia de si república o monarquía. La monarquía, gracias al desastroso papel de Juan Carlos, está en este momento herida de muerte. De hecho, yo creo que en la Casa Real lo que más es un poco fuerte decirlo, es la muerte de Juan Carlos y de esa forma quitarse ese lastre que está arrastrando al abismo a la monarquía como concepto. Y eso creo que debe de ser aprovechado por los partidos republicanos en España para realmente abrir esa discusión que después dará lugar a otras discusiones muy importantes, como es, por ejemplo, la revisión de la memoria histórica, que es otra deuda pendiente en este momento en el Estado español. Varias deudas pendientes. De hecho, Ada Colau lo ubicaba en Twitter. Te pregunto si hay ya un escenario probable, previsible, para empezar el debate sobre un referendo sobre la monarquía. No creo que la sociedad española esté preparada para eso, como no está preparada para muchas cosas. Sí creo que puede estar preparada para llevar a cabo una investigación seria y abrir un proceso judicial al rey emérito que, por primera vez, transparente lo que ha sido la vida opaca de un vividor que a costa de los recursos españoles pues se ha dedicado a hacer troperías, ¿no? Que pudimos, en medio de la crisis del año 2008, gracias a que se partió la cadera, pudimos ver que estaba pegando tiros y matando elefantes en África de safari, en vez de estar haciendo el rol que debería tener un jefe de Estado. Que probablemente ahora veamos todas esas cuentas opacas en la corrupción, por ejemplo, en la construcción del tren de alta velocidad Riad-La Meca, donde cobró comisiones como cualquier testaferro o como cualquier persona que recibe coimas. Entonces yo creo que desde luego lo que sí se va a abrir es una discusión seria que va a transparentar algo que hasta ahora ha sido siempre ocultado,
por parte del Estado español. Y eso quizás es lo que dé lugar a que los españoles se den cuenta del poco sentido que tiene tener una monarquía, y sobre todo cuando los reyes que tienes no son unos irresponsables, no son como en otros países en donde juegan un rol, pues son más humildes, los hijos van a las escuelas públicas como el resto de la ciudadanía y cosas así, y no que son unos vividores que disfrutan de los mayores privilegios, y eso es algo que probablemente el Estado español no debería de seguir permitiendo. Sí, para finalizar, Fernando, aquí es importante, de hecho, recordar en todo eso que dice las llamadas troperías del rey emérito, es que el escándalo comienza porque una ex amante lo denuncia en Suiza. Así que quienes ahora parece que tienen el balón de la justicia es Suiza, de hecho, porque también lo han dicho las autoridades fiscales allá, que si dentro de España no hay una investigación judicial, la tendrá que asumir Suiza. También entonces deberíamos verlo como un asunto que le interesaría a varios países europeos. Sin duda, y desde luego que es cierto que esto pareciera más una historia del Hola o de cualquier otra revista del corazón y no algo serio, ¿no? Efectivamente es una examante y las denuncias que hay sobre unos dineros mal habidos en bancos suizos lo que da lugar a que se revise de nuevo de manera seria lo que está ocurriendo con la monarquía española, ¿no? Y hay muchísimos otros detalles extremadamente escabrosos sobre la vida y obra del rey Juan Carlos. Pero sí, esperemos que gracias a que por fin ha trascendido a las fronteras de España y que los delitos cometidos se están estudiando o analizando o judicializando en otros países, que esto obligue a las autoridades españolas a dejar de ocultar estos delitos y a mantener más grosera de las impunidades a un delincuente bastante ya confeso, ¿no? Pero sí, desde luego que esto es una situación muy incómoda para la Casa Real. Yo creo que además está intentando soltar el lastre que es el rey Juan Carlos para tratar de sobrevivir, porque creo que Felipe VI se ha dado cuenta que lo que está en tela de juicio no es la inocencia o culpabilidad de ciertos delitos de su padre, no, es que se abre la caja de Pandora para iniciar una discusión seria sobre la monarquía, y eso le afecta directamente al rey actual, a Felipe VI. Un debate que está en mora en el país. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @EsNoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se dio en Guyana. Miren ustedes. Con eso los dejamos. Hasta mañana.